Bien. Vuelvo al tema entonces, vuelvo a la diapositiva primera, porque esto lo vamos a subir y no quiero que los docentes que no pudieron asistir hoy se queden fuera de esta idea. Nuestra propuesta de hoy es consolidar la innovación a través de pensar en el diseño, la comunicación y la interactividad en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, en función de mejorar nuestras aulas virtuales como un objetivo a nivel institucional y también de la Fundación Nuestra Señora de la Paz. Y ahora sí, para pensar en el diseño, como les decía, vamos a pensar desde la categoría experiencia de usuario. Vamos a pensar el tema de la experiencia de usuario, por un lado, como terminología que proviene de la informática, pero también vamos a pensar con categorías que vienen de la semiótica, porque nosotros, en una interfaz educativa, estamos principalmente interactuando con signos, como todo en la vida, ¿no? La cultura es una construcción simbólica, que nosotros tenemos la capacidad de descifrar, porque somos parte de esa cultura y sabemos lo que los signos significan. Entonces, en una aula virtual, los signos interactúan, se genera lo que se llama una semiosis, se genera un significado que se construye a través de lo que nosotros colocamos en esos entornos para crear las interfaces. Toda esta terminología que viene también de la mano de gente como Carlos Escolari, como Francisco Alvarelo, que piensan a los entornos de enseñanza y aprendizaje como parte de la ecología de las pantallas, de la ecología de medios, nos es muy útil para desnaturalizar la mirada sobre la educación. Esta es otra de las perspectivas que se pueden adoptar en estos momentos de cambio tan profundo, porque una de las necesidades que existe en estos momentos de cambios tan profundos en la educación es pensar que las categorías con las que las estábamos pensando, con las categorías con las que abordábamos el fenómeno educativo, al haber estos cambios culturales no son insuficientes. No son insuficientes. Entonces, por eso experiencia de usuario, por eso la palabra interfaz, por eso la palabra ecología de pantallas, y por eso volver a la semiótica, porque empezamos a decodificar cosas nuevas. Y tenemos que entrenarnos nosotros y entrenar a los alumnos en todo esto. Fíjense estas dos cuestiones que les planteo acá como parte de lo que se llama experiencia de usuario, es decir, qué le pasa a un usuario cuando está en un sitio web, o frente a un juego, o frente a una red social, ¿no? Suceden cosas que obviamente ustedes saben que son analizadas, por algo ahora se habla tanto de los algoritmos que pueden llegar a identificar cuáles son nuestros gustos, ¿no? Y después nos aparecen en los teléfonos cosas que nosotros estuvimos buscando y no se lo pedimos al teléfono y el teléfono lo sigue ofreciendo igual. Quiere decir que a partir de esas experiencias a nosotros nos registran. Es decir, que aquellos que diseñan esos sitios tienen en cuenta a su destinatario. Y esa es la idea que también viene de la comunicación. Tener en cuenta al destinatario. Tener en cuenta la experiencia del usuario. En nuestro caso, este usuario es un estudiante. Pero fíjense estos dos elementos que seguramente ya los leyeron mientras yo hablaba. Cuestiones que tienen que ver con algo muy, digamos, inicial. Cuestiones de proceso de carga, si algo viene muy lento, uno mismo desestima, se cansa y se va. Y por otro lado, cuestiones que tienen que ver con el diseño. Si un sitio web no tiene una buena estética y no tiene un buen diseño o no es navegable fácilmente, seguramente el usuario lo va a dejar, lo va a abandonar. Digo, si nosotros estamos pensando en aulas que están construidas a través de una interfaz, que es aquello que el estudiante ve en la pantalla,
¿Cómo no tener en cuenta estas cosas? ¿Cómo no tener en cuenta la estética, el diseño, y también la lentitud del proceso de carga? Porque hablamos con Rodi, que muchas veces uno en la página de inicio coloca fotos muy pesadas, y después eso hace que la apertura del aula sea lenta. A estas sintonías finas apelábamos al principio cuando presenté la capacitación. Pero en el caso de los estudiantes, fíjense ustedes, que tenemos que, no solamente, pero tiene que sucederles algo, como les dije antes, cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de alguien que interactúa con una interfaz y que tiene que estar interesado, motivado, no tiene, digamos, no debe tener el deseo de irse, sino que también se tiene que producir aprendizaje, que es una intencionalidad diferente. Entonces, la pregunta es cómo producir experiencia desde una interfaz educativa. Por eso le damos tanta importancia al diseño, y por eso también le damos tanta importancia a las mediaciones del lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos en sí, pero además funciona como mediación entre todas las acciones que tiene que realizar un estudiante en el aula y los contenidos también. Así como la mediación del lenguaje entre los contenidos y el estudiante es algo que excede las aulas virtuales. Pero piensen ustedes, vamos a mirar este ejemplo, donde tenemos pocos elementos para poder interpretar qué es lo que debo hacer, que dejan esta escasez de elementos, dejan a los estudiantes en una situación como esta. Se pregunta el estudiante qué querrá que haga el profesor con todo lo que dejó ahí. Nosotros sabemos también, porque ustedes trabajan con Zoom, que muchas cosas se resuelven en Zoom, pero no todos los estudiantes van a Zoom. Y no porque vayan a Zoom, la propuesta que yo hago en el aula virtual tiene que tener ese elemento como única referencia. Cuando realizo una propuesta en el aula, tengo que tener en cuenta que el estudiante debe tener las instrucciones para poder navegar esa propuesta. Y acá incluimos otro verbo que es navegar, porque esto es propio también de las interfaces, por más que sean educativas. El alumno en esta situación se pregunta si hay alguien del otro lado, porque necesita saber por dónde canalizar su recorrido. De hecho, ustedes habrán visto que los chicos muchas veces empiezan por cualquier lado en el aula, y uno dice, pero que no quedó claro lo que yo puse, y evidentemente no quedó claro, porque faltaron mediaciones, le faltó más palabra, signo, comunicación al aula virtual. Entonces, volvemos a esta idea de el valor que tiene la palabra escrita en los EBEA. La palabra escrita tiene un protagonismo que no lo tiene en el aula presencial. Si ustedes se fijan, esto también pasa con los estudiantes. Los estudiantes escriben más en las aulas virtuales, se desarrollan otras competencias. Esta competencia de poder escribir con mayor coherencia, con mayor cohesión, con mayor corrección. Porque también los chicos saben que hay un registro más formal en este tipo de interacciones, porque está aprendiendo, y porque hay un profesor del otro lado. Entonces, el aula muda tiene que completarse con la presencia ostensible del lenguaje. Acá no es una presencia sutil, es una presencia ostensible, evidente, necesaria para que se produzca la experiencia. Si hay un par que en este momento en la educación tiene vigencia, es el par experiencia-incentivo.
en el aula tienen que pasar cosas, el aula sea virtual o sea presencial, en función de construir sentido. Si no tengo la mediación del lenguaje en el aula virtual, difícilmente puedo llegar a construir sentido. Entonces, nosotros acá analizamos la palabra escrita, el lenguaje, en 4 aspectos. Podrían haber más, pero vamos a estos 4 aspectos que nos parecen centrales. Cuando pensábamos esta idea de ¿hay alguien ahí? Como esa pregunta, ese grito casi, ¿no?, en esa diapositiva, estamos pensando en algo que trabajamos un montón el año pasado, como comunidad, que es pensar el lenguaje como presencia en ausencia. El lenguaje como generador de vínculos, porque yo no estoy en el aula. Y vimos que los vínculos se pudieron desarrollar. El lenguaje del docente es una extensión del cuerpo del docente, que se haya presente en el aula. Por eso es tan importante que el aula no sea muda, que esté abierta a la motivación, que esté abierta a hacer más preguntas para desarrollar el aprendizaje de los chicos. Todos rasgos que tienen que ver con la función de tutor que tiene el docente en el aula virtual, tema que después también va a desarrollar Rodolfo en la segunda parte. Pero vamos a pensarlo alrededor de los vínculos, que fue algo que nos preocupaba, si en la virtualidad se podían generar vínculos, y nos hemos dado cuenta que sí. Entonces el lenguaje es una presencia, es un estar en el aula. Filosóficamente es un estar. Lenguaje como instrucción, otro aspecto. El lenguaje como instrucción, porque las aulas necesitan un camino. Yo estoy frente a los materiales y tengo que saber qué tengo que hacer con eso. En ese sentido tampoco podemos pensar un aula muda. A veces pensamos que con 2 o 3 títulos está bien. Volvemos a la idea del guión de clase. Guión de clase, hoja de ruta, como elemento central. Y ¿saben qué? También como elemento central para que los chicos lo valoren. Que el alumno vaya directo al guión de clase. Cuando yo hablo muchas veces con los estudiantes, les pregunto, ¿pero vos miraste el guión de clase? Y me dicen, no, fui a la actividad. ¿Y pero por qué fuiste a la actividad? Obvio que puede pasar esto, y ya Rodolfo nos lo dijo 20.000 veces, que el alumno entra por cualquier lado. Pero digo, nosotros también decirles, mira, que el guión de clase es el eje, porque ahí yo te doy una introducción de lo que vamos a hacer, lo enlazo con lo anterior, te digo cuál es la cuestión central, te describo las actividades y te digo para dónde vamos. Es el camino, que además para él también es un elemento ordenador en cuanto a su aprendizaje, más allá del aula, porque a él va a saber en la totalidad del camino que le proponemos en la materia hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el lenguaje es instrucción, es la hoja de ruta, fundamentalmente en el guión de clase, pero también, por ejemplo, en la hoja de inicio, cuando yo les presento el aula y les digo cómo va a ser la materia, estoy dando instrucciones en ese sentido. Entonces, presencia, instrucción, valor del guión de clase. El lenguaje como alfabetización académica. No se olviden que estamos a nivel superior. Y esto ya lo hemos hablado, y hay un artículo publicado también en la revista, sobre el valor de la alfabetización constante. Los estudiantes están alfabetizados desde que entraron a jardín. Pero, mejor dicho, antes, porque empezaron a hablar el español en sus casas. Pero en cada etapa, en cada nivel educativo, la alfabetización se va complejizando. Y en el nivel superior empiezan a adquirir una formalidad y unos géneros atados a sus disciplinas. Eso es la alfabetización académica. Géneros discursivos atados a sus disciplinas. Una reformulación en un área de lengua, un informe en el área de psicopedagogía, una minuta en el área de analista de sistemas o también en administración de empresas, una enumeración de pasos de un proceso en administración. Son todos géneros discursivos que los chicos aprenden con nosotros. Y también aprenden a formalizar el lenguaje en general para sus trabajos posteriores o actuales. Por eso es que
tratamos de que o mejor dicho, insistimos en que el lenguaje que se utiliza en las aulas sea el lenguaje del español estándar. El español estándar y, como les dije, formal. ¿A qué me refiero con esto? Que el lenguaje, por ejemplo, informal, el de las redes, o también el llamado lenguaje inclusivo, en el aula de aprendizaje del nivel superior no tendría que funcionar como medio de comunicación. ¿Esto por qué? Esto se da por la necesidad de tener un lenguaje que aspire a la formalidad y a que ellos puedan expresarse en distintos lugares con un idioma estándar. Todos los idiomas tienen un registro estándar, que es el registro de las academias, ¿no? En el nivel superior ese registro se cuida y se entrena para que tenga cada vez mejor expresión en cuanto a su cohesión y a su coherencia. Piensen ustedes también que, por ejemplo, cuando uno coloca el lenguaje inclusivo, hay letras que no se pueden leer. Entonces, por más que uno sepa a qué se refiere, ¿no? Pero esta aspiración a formalizar el lenguaje tiene que ver con la formación del nivel en que estamos. Comprendo también que en las aulas virtuales, y esto sería para hablar en otra oportunidad, sucede lo que se llama la hibridación, ¿no? La hibridación de géneros, es decir, de géneros y de modalidades. La oralidad tiende a impregnar la escritura, como pasa en las redes sociales. De hecho, el chat de WhatsApp es un modo híbrido, porque la oralidad está expresada gráficamente, es decir, la escritura toma las convenciones de la oralidad, cosa que en otros momentos de la historia de la comunicación no existió. Y finalmente, esta claridad, esta necesidad de una coherencia y de textos cuidados, tiene que ver con la mediación, que es el lenguaje entre el conocimiento y el alumno. Entre el conocimiento y el alumno. El lenguaje, como pasa, les dije también en las aulas presenciales, no deja de ser la mediación, el modo de acercamiento al conocimiento. Leemos necesariamente para comprender y para aprender. Van a ver que este año, en las jornadas, va a estar Francisco Alvarelo y va a hablar de esta cuestión de la lectura, de las lecturas contemporáneas. Él habla de lectura conectiva como un modo de leer que está derivado de la lógica de las interfaces de las pantallas, ¿no? de la ecología de las pantallas, como un modo que condiciona también los modos de conocer. Es decir, fíjense cómo los textos y la semiótica que aparece en las interfaces educativas condicionan, generan modos de conocer. Por eso es tan importante la mediación del lenguaje. Vamos a pensar también que los lenguajes no están, digamos, el sistema lingüístico, el código, vamos a decirlo así de manera básica, el código, el español, no está solo en las aulas virtuales. Ustedes conocerán algunos la noción de multimodalidad. Rara vez se presenta desnudo, diría un texto, algún intelectual. Rara vez se presenta desnudo. No hay palabra vacía, no vacía, a ver, vamos a decir de una manera infantil, sin adorno, ¿no? Sin resaltar. Fíjense, nosotros acá estamos compartiendo este PowerPoint y está con colores, con bordes, con líneas. El lenguaje se presenta siempre acompañado de otros signos. Los signos pueden ser otras imágenes, pero también puede ser el color, puede ser el tamaño de letra, puede ser el uso de la bastardilla, del subrayado, todo eso que nosotros hacemos para resaltar o para subordinar un texto a otro, un título al cuerpo del texto, un destacado dentro de un texto porque hay un concepto que se quiere marcar, todo base a la multimodalidad. ¿Por qué multimodalidad? Porque de todos esos modos se construye sentido. Piensen que estamos hablando ahora de la interfaz como
un espacio semiótico. Todo lo que yo coloco genera sentido. Y ese sentido puede orientar al aprendizaje de manera más o menos efectiva. Por eso es importante ver cómo armo esa lógica. Piensen en este, por ejemplo. Puedo poner muchos elementos icónicos, puedo poner un video, pero el alumno no sabe para dónde ir, porque siguen faltando mediaciones. Y puedo tener los recursos más hermosos. Por ahí preparé un recurso bárbaro en Genially, pero lo coloco en el aula y si no están las mediaciones que tienen que ver con la interacción, con las instrucciones, con las explicaciones y con el guión de clase, ese recurso que presenté de manera tan cuidada, esas imágenes que seleccioné con tanto esmero, se diluyen, se diluyen. Y el alumno frente a eso vuelve a preguntarse qué es lo que tiene que hacer. Seguramente lo puede preguntar en un chat, pero ustedes saben que la educación a distancia a lo que atiende es a la autonomía del sujeto. También igualmente sobre el tema del chat lo va a explicar, o estas mediaciones que les digo de comunicación más personal con el docente son las que va a hablar Rodolfo más tarde, pero yo voy a esta cuestión de lo que encuentro en la pantalla, lo que encuentro en el aula cuando la abro. Entonces, pasamos de la interfaz muda, ¿se acuerdan? Hace un ratito, ahora hablamos de las interfaces confusas, con esmero, porque digamos, en todo esto uno ve que uno quiere poner más elementos. Y vamos a pensar entonces en interfaces equilibradas. Yo igualmente, este esquema que nos parece central con Rodolfo, lo vamos a compartir. Esto pertenece a Viviana Svensson, que es una profesora argentina, también del área de letras, pero que se dedicó a la semiótica de las aulas virtuales. Fíjense cómo ella analizó las portadas, es decir, analizó las páginas de inicio, y a partir del análisis que hizo en un profesorado de la Universidad del Comahue, el profesorado de inglés de allá, hizo todo su análisis, escribió una ponencia, y llegó a este esquema que para nosotros es central, nos parece sumamente práctico. Fíjense cómo piensa el diseño de las aulas virtuales, interactuando imagen y texto, plantilla más uso de blancos. Imagen, texto, que es lo que ya vinimos hablando. Cuando armo el diseño los tengo en cuenta, pero también sé que hay una plantilla que me viene con Moodle. Si esa plantilla yo no la inventé, ya está hecha. Entonces tengo en cuenta eso, pero tengo también en cuenta los blancos, que son tan importantes como los textos, porque los blancos me ordenan el discurso. Los blancos separan el discurso. Los blancos separan un título de su cuerpo, separan un párrafo de otro. Entonces, estas cuestiones son las que nos ayudan a ordenar los signos que le ofrecemos a los chicos en las aulas. Fíjense que ella trabaja con 3 conceptos: legibilidad, lecturabilidad y usabilidad. Cuando se habla de legibilidad, va en el orden de lo que en lengua se llama el aspecto notacional, es decir, lo que veo, ¿no? Una letra, ¿vieron cuando ustedes dicen a este chico no se le entiende la letra? Bueno, ese es el aspecto notacional. No le entiendo la letra, no sé qué escribió. Bueno, en las aulas podemos correr el riesgo de que el alumno no comprenda lo que escribimos porque escribimos o con una tipografía muy chiquita, o con una tipografía llena de colores, o, bueno, nosotros no trabajamos con ancho de columna, pero con un interlineado muy estrecho, porque no diferenciamos bien los párrafos, o al revés, porque la tipografía es demasiado grande. ¿Qué pasa cuando tengo una tipografía demasiado grande? Ustedes saben que el tamaño, y esto por ahí la gente de periodismo también puede aportar algo al respecto, el tamaño de la letra implica importancia, implica jerarquía. Por algo los titulares llevan una tipografía diferente, ¿no? Porque tienen un sentido de sintetizar, de orientar la lectura. En el caso de los textos en las aulas virtuales pasa lo mismo. Si yo quiero colocar en el cuerpo de un aula virtual el guión de clase con letra grandota, va a perder eficacia
lo que yo quiero lograr con mis estudiantes, porque el guión de clase es un guión, es una guía de lectura, es una hoja de ruta, es un texto instruccional, es algo que es un recurso para, no es la bibliografía, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en las aulas, cuando yo tengo mi clase, tengo que pensar bien qué tamaño de letra le voy a dar a cada elemento que yo voy a incorporar en esa disposición de discurso, para que sea claro, para que sea inteligible, y también para que después lo pueda comprender, ¿no? Y fíjense que respecto de las imágenes, también se piensa en el peso, en la calidad, una imagen muy chiquita o una imagen sumamente pixelada, también es un impedimento para la legibilidad. Luego, la lecturabilidad, que tiene que ver con la comprensión de los textos. Que los textos sean breves, pero que no le falte información. Que los textos sean relevantes, es decir, por ahí no colocar más textos de lo que necesito para trabajar determinado tema. Buscar este equilibrio, ¿no? Fíjense lo que coloca Svensson, pone contenidos específicos de la relación pedagógica, esto es más que pertinente, específicos de la materia, y también ese grado de complejidad léxica, es decir, una complejidad que sea cercana al alumno, ni algo demasiado complejo, pero tampoco algo que lo subestime. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de la construcción del sentido, recuerden, ¿no? Y, bueno, la función pedagógica de la imagen se refiere a que elegir imágenes, se pueden elegir imágenes para decorar o para, mejor dicho, trabajar con la función conativa. La función conativa es la que me pone en contacto con el otro, ¿no? Motivar o ponerme en contacto. Pero que seleccionar imágenes que tengan pertinencia y que tengan relación con los textos que yo he seleccionado. Y finalmente el criterio de usabilidad está ligado a lo que nosotros llamamos navegar en un sitio. Ustedes cuando van a un sitio y no le encuentran la lógica, no saben para dónde ir, lo desestiman. En las aulas virtuales sucede lo mismo. Es muy importante que la página de inicio sea claramente la página de inicio, y que cada una de las pestañas remita a una clase, porque eso le da al alumno una seguridad de dónde está transitando. No sé si ustedes alguna vez, esto cuando terminemos y charlemos un poquito, leyeron el texto Sigma de Umberto Eco, que es muy lindo, que es el inicio del libro Signo de él, que habla de cómo una persona decodifica los signos en una cultura, y por eso se puede trasladar, puede tomar un taxi, puede saber que, no sé, que en un bar, en determinado lugar hay un teléfono, entonces va a usar el teléfono que está ahí, es decir, los espacios significan. Bueno, cuando los alumnos se meten en el espacio del aula, todos los elementos que están allí significan. Y si yo reitero esa estructura en todas las aulas, es decir, si todas nuestras aulas en el Superior La Paz tienen una página de inicio con su bienvenida, con el programa, con el cronograma, y los alumnos saben que en todas las aulas eso está ahí, facilitamos la navegabilidad y facilitamos el aprendizaje. Esto sería algo así como una economía semiótica. No tengo que andar decodificando en cada aula cómo se organizan los contenidos, cómo se organizan los signos, porque hay un parámetro general. En tal sentido, entonces, nosotros le proponemos que nuestras interfaces educativas tengan un diseño común. Este sería el logro que queremos para este segundo cuatrimestre, y piensen que estos logros, estos objetivos que nos podemos trazar como comunidad, se pueden revisar y se pueden, la palabra a mí no me gusta, pero la voy a decir igual, corregir, porque la palabra corregir habla de algo que rige, y la verdad que me parece del siglo XIX, pero no tengo otra. Porque ustedes pueden pensar, bueno, yo no tengo organizado así, y ya lo hice,
Pero miren qué interesante lo que nos propone la virtualidad, que es la flexibilidad. Si yo quiero intervenir ahora mis clases, las que ya realicé, con ideas nuevas o ajustarlas a un nuevo esquema, no pasa nada. Me meto en mi aula, lo vuelvo a hacer, le doy una lógica como la que estamos planteando, ¿no? De interfaz educativa pensada en forma comunitaria, interfaz educativa pensada en forma comunitaria en función del aprendizaje de los chicos, porque lo que les comentaba recién es el objetivo, una economía semiótica en función de los aprendizajes, que los chicos sepan que en determinado lugar está esto y que después todas las aulas se organizan de la misma manera, más allá del estilo que tenga cada profesor, porque cada uno de ustedes es un mundo, y tiene su manera de dar clase, y tiene sus estrategias, pero que haya un código en común. Como verán, lo están leyendo, no hace falta que explique esto. Sí quiero señalar la importancia del guión de clase, evitar ponerlo en el cuerpo de la clase como etiqueta, sino que sea o un texto en Word o en PDF, o en una página también puede ser, y pensar la estructura de cada clase como, y esto también ya lo ha hablado en su momento Rodolfo, de manera narrativa. Esto puede estar en el guión también. Punto de partida, que el alumno sepa de dónde sale, los recursos que vamos a utilizar, las actividades y el cierre. Esto es una sugerencia, se puede indicar como con una etiqueta en cada parte en el aula, pero si ustedes lo marcan bien en el guión, el alumno sabe por dónde conducirse. Reitero el tema de darle importancia al guión. Es muy importante que el alumno también lo valore, porque por ahí va a pasar, se va a garantizar que él pueda concretar sus aprendizajes. Y bueno, lo que les comentaba de la tipografía. El año pasado nos entusiasmamos mucho con los colores, ¿se acuerdan que empezamos a hacer intervenciones en ese sentido? Bueno, pensemos dónde vamos a poner los colores, si vamos a utilizar colores para los títulos, para el título principal siempre el mismo color. Yo sé que estamos en este momento haciendo como peticiones más refinadas en el sentido de muy puntillosas, pero piensa en lo que estoy diciendo de buscar una lógica que facilite el aprendizaje de los chicos. ¿En función de qué? De que la bimodalidad para nosotros es un valor. Nosotros como institución, como comunidad educativa, aspiramos a que la educación superior mejore, que la educación superior esté a la altura de la cultura que estamos viviendo, que es esta cultura digital. Entonces, todos estos aspectos son los que van a hacer también que nuestros estudiantes puedan transitar de mejor manera su trayectoria en las aulas. Bien, un poco para sintetizar y dejarle la palabra a Rodolfo, y no sé si José María quiere agregar algo al respecto. Partimos siempre, chicos y chicas, jóvenes, mis queridos jóvenes, de pensar no en el estudiante, en la experiencia. La experiencia, ¿qué le va a pasar cuando vea mi aula? Esa es la palabra. ¿Qué experiencia va a tener? Por supuesto, como somos docentes, el propósito tiene que estar más que claro para nosotros, porque si lo tenemos bien claro para nosotros, seguro va a aparecer en nuestros guiones y en el desarrollo del aula. El protagonismo del lenguaje verbal, como creador de vínculos, pero también, como dijimos, de las buenas mediaciones. Ser simples y claros en el diseño, sostener una estructura constante en las clases, que quede explícita, y preservar ese diseño básico común que recién les comentábamos. Así que bueno, esa es la propuesta y confiamos en seguir aprendiendo juntos, porque todo esto se desprende de lo que hemos transitado, de lo que hemos aprendido, de los logros que hemos tenido, que son muchísimos. Les puedo asegurar, como siempre hablamos, de que el instituto
en este sentido es uno de los institutos con mayores avances en el tema de las aulas virtuales, pero también sabemos que uno no se tiene que conformar porque ya ha progresado, porque nos han encomendado la formación de chicos y chicas que vienen con muchas expectativas y a los que queremos profundamente transformar y que sus vidas sean transformadas a través del conocimiento y del aprendizaje y de sus profesiones, ¿no? Y que con todas esas herramientas, además ellos alfabetizados académicamente y digitalmente, tienen aún más posibilidades de progreso en sus ámbitos de desarrollo profesional. Bien, no sé si José María quería agregar algo, Rodolfo. Después al final hacemos preguntas y hacemos una interacción, pero un poco queríamos abordar este tema de la semiosis, de cómo aparecen las aulas para seguir mejorando nuestras propuestas. De mi parte nada, solo estoy aprendiendo mucho. Bueno, muchas gracias. No, muy bien. Creo que es muy importante cuidar la presentación, porque también es la motivación que vamos a lograr en los chicos para entrar a las aulas, ¿cierto? Si el aula es aburrida, si le cuesta navegar, si no es amigable el aula, va a tratar de huir, como nos pasaría cualquiera de nosotros. Así que este tema que están tratando hoy realmente es muy, muy importante. Qué bárbaro, muy bien, Estrella. Bueno, muchas gracias. Vamos a escribir sobre esto, así que en la próxima edición de Contextos porque les digo con sinceridad, porque nos conocemos de hace años, saben que acá no estamos haciendo fanfarronería ni nada. Así como les digo que en nuestro instituto es de avanzada en este sentido de las aulas virtuales, también les digo que no todo el mundo se ocupa de las aulas virtuales o de los EVEA en tanto interfaces educativas. Entonces, también es un desarrollo que viene a partir de la experiencia, de lo que hemos visto, que hemos aprendido y lo que hemos desarrollado estos años. Así que vamos a apuntalar, ahora que la semana que viene nos reunimos con el equipo de investigación, vamos a profundizar en este sentido, porque vamos a seguir pensando en estos huecos. Vieron que cuando aparecen fenómenos en educación, en cualquier área del conocimiento, aparecen como huecos, temas en los que nadie se metió. Bueno, este es un tema en el que nadie se mete, por ejemplo, ¿no? Bien. Quedaron bien. Anodados. Rodolfo Priano. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos planteado y lo que planteó Estrella, que tiene que ver con estos ejes. El primero es el de la semiótica y el segundo, brevemente, porque va a ser un desarrollo más corto, que tiene que ver con dos aspectos, pero básicamente lo charlamos al principio, que tienen que ver con la interactividad y el seguimiento. De algunos de estos aspectos ya hablamos, por lo menos el del seguimiento, en donde vimos algunos elementos que hoy voy a formalizar un poquito más, y tienen que ver también con los roles. Venimos charlando desde el año pasado las ideas vinculadas con el rol que tiene el docente, y a partir de ese rol, cuál es el sentido de la interactividad en el aula y de cómo hacer el seguimiento de los estudiantes. Y para eso vamos a trabajar con algunas ideas que ya empezamos a usar desde el año pasado, así que ahora les comparto esa pantalla con la intención de verlo. En principio, esto que les muestro acá, que tiene que ver con el rol del tutor. El rol del tutor en los entornos virtuales, que en este esquema que vemos acá podemos señalarlo como más bien simple. Este es un esquema bastante sencillo en función de 4 roles que tiene el tutor o el docente en los entornos virtuales, y que está vinculado a estos aspectos pedagógicos, técnicos y sociales, administrativos también,
y que en función de los valores que tienen lo pedagógico o lo técnico o lo social o lo administrativo, están en función de cómo tiene que organizarse para trabajar dentro de un aula virtual. Fíjense que cada uno de ellos apunta a un aspecto específico en el aula, al proceso de aprendizaje, a la posibilidad de el técnico a acompañar al estudiante en función de las experiencias que tenga con ese entorno virtual, el social relacionado con no solamente el motivacional, sino el clima que el docente vaya generando. Comentábamos con Estrella que ese clima, en función de cuál sea el rol del docente, puede cambiar para bien o para mal dentro del aula virtual, y a veces un clima se genera a partir también de cómo funciona la estructura del aula. Si la estructura es confusa, si es compleja, genera una situación en donde empiezan a aparecer estudiantes planteando no solamente lo no entendible, sino por otro lado su molestia frente a eso y situaciones que se pueden obviar. Con Estrella decíamos, una estructura de un aula o un aula organizada y bien organizada da ganas de entrar ahí, pero es solamente eso, es el envase, es como presentamos el producto, es como mostramos aquello que queremos hacer. Ahora, nada de eso sucede en la realidad, no funciona el fenómeno educativo si no hay un tutor que va cumpliendo cada uno de estos roles, porque el docente es quien le da sentido a esa estructura que se puso en funcionamiento. Con Estrella decíamos, podríamos traer la miniserie más perfecta y mejor armada desde el punto de vista técnico y de producción, que eso no necesariamente va a generar en el estudiante un efecto educativo. Y en función de la administración, de la organización y la gestión, relacionada con el hecho de que yo pueda animar a los estudiantes a que participen. Vamos a ir de una cosa más general a ir a lo más particular. Yo me voy a tomar de un texto que trabajó José María este año en el postítulo, y el año pasado también lo había mencionado, que tiene que ver con el feedback del docente y estos aspectos que todavía puntualizan más el rol del docente. El docente es quien conoce la realidad y contextualiza, es quien presenta la información y el material, es el que formula las actividades, es el que promueve la colaboración, es el que profundiza. Fíjense que está, por un lado, la estructura que yo le armé al estudiante para que él transite de una manera fluida por el espacio, pero si yo no tengo en cuenta esta contextualización, esta información que le presento, esta reflexión que va a tener que estar situada de manera tal que el estudiante tenga un contexto para trabajar, que sea colaborativo y que yo lo promueva, y que profundice cada una de las actividades, ese feedback que el docente propone no se va a dar, que es el mismo feedback que el docente necesita en el aula presencial. Sabemos que por más que tengamos un aula hermosa, bien puesta, con toda la tecnología, y todos nos sentemos ahí, sin un docente que asuma cada uno de estos roles, nada de lo educativo va a suceder. Y por otro lado, para ir todavía más puntualmente a las situaciones que tienen que ver con la interactividad, esa interactividad se va a dar en puntos concretos, en donde en la presentación de los trabajos en el grupo, en la resolución de posibilidades de las dudas que aparecen en las lecturas. Estamos hablando de cada una de las acciones que el docente genera, en la animación de la participación, en la realización de la valoración de actividades, en la revisión de esas actividades que el estudiante elaboró. Esto es clave. De nada sirve plantear estas estructuras si yo después no reviso las actividades, no hago las devoluciones, no genero la posibilidad de que el estudiante aprenda a partir de los señalamientos de mis intervenciones. La intervención del docente genera interactividad,
no solamente con los materiales, sino a partir de la mirada atenta, pero en el momento. O sea, no puedo estar haciéndolo esperar al estudiante un montón de tiempo para hacer esa devolución que él está esperando. Por otro lado, abro y animo la participación, cierro los debates que abrí. No hay peor cosa que armar un foro en donde todo el mundo se pone a discutir sobre algo y después eso queda como en la nada, esa sensación de vacío de decir, bueno, ¿y para qué me sirvió todo esto que hice? ¿Quién hace el cierre de ese foro? Es el docente, que es el que está encargado de hacer una síntesis de lo que sucedió, de poner en contexto, de hilar las ideas, de organizar lo que se pensó, de sacar conclusiones a partir de las cosas que se fueron diciendo, del mismo modo que uno nunca plantearía en un aula presencial un debate entre grupos y después cuando terminaron de participar todos no se hace un cierre. La posibilidad de mantener el contacto continuo con el resto del equipo docente, con los coordinadores, para mantener la información de qué pasa en ese grupo. Digo, esa interactividad también sale del aula para planteársela al coordinador o a otro compañero del área, del curso, cuando se trabaja con materias que tienen vínculos comunes, que se planificaron para tener cosas en común, con el directivo, cuando aparece alguna situación en donde hace falta que el docente escuche la opinión de otros. La posibilidad de animar los espacios informales del campus. O sea, del mismo modo que yo tengo una parte que tiene que ver con lo que sucede dentro del aula, hay acciones que se generan en un campus virtual, en una situación de bimodalidad, que a veces exceden lo que sucede en mi espacio. Supongamos un encuentro en la carrera de analista de sistemas o administración de empresas vinculado con aquello que el coordinador o los propios docentes plantearon. Las jornadas, la posibilidad de animar esa participación que va más allá en esos espacios que son más informales que los del campus. La posibilidad de organizar trabajos en grupos, la coordinación de esos trabajos, la posibilidad de desarrollar evaluación formativa y continua a partir de cada uno de mis ítems. Esto es un punteo de las acciones que Adel y Sales plantean como importantes para que se dé esa interactividad. Como ven, ustedes partimos de roles desde lo general hacia cosas más puntuales. Ahora, ¿cómo hago que esta interactividad funcione a partir del seguimiento en el aula? Yo les había planteado a principio de año que había varias herramientas para poder hacer ese seguimiento. Entre ellas algunas que están en el aula virtual y otras son más bien didácticas. Pero las que están en el aula virtual, el chat, la videoconferencia, los correos electrónicos, los foros, son todas actividades que me permiten a mí tomar registro de lo que sucede en el aula. Ahora, yo no me quedo solamente con estas acciones que están dentro del aula virtual y entonces todo lo que planteo es que para que haya interactividad le hago hacer un trabajo y hacer una devolución de tarea. Si lo único que planteo es eso y todo el tiempo, lo que genero no es solamente cansancio del recurso, sino por otro lado una situación que no se da en la presencialidad. Yo no voy todas las semanas en cada una de las clases y le pido presentarme un trabajo escrito sobre tal cosa. Entonces hay que, esas herramientas de comunicación y registro que yo tengo que usar, los foros o la revisión de actividades, o la revisión de la actividad del aula, son estrategias que en las herramientas didácticas, como los portfolios, como las rúbricas, como las listas de cotejo, me dan la posibilidad a mí de hacer un seguimiento y una interacción con los estudiantes de manera fluida. No quedarme con una sola estrategia. Tratar de buscar herramientas que están desde afuera del aula virtual, la hemos charlado ya desde el año pasado, que son recursos educativos que están por fuera del aula, que permiten también la interactividad. De esta manera lo que pretendemos es que lo que suceda dentro del aula es un conjunto de acciones que tengan que ver con el seguimiento del docente para que él pueda, por un lado, ayudar a los estudiantes a que trabajen a un ritmo adecuado, a que no se queden atrás, a que puedan organizar el tiempo y el espacio. Por otro lado, que se supervise el progreso de los estudiantes. Y esto que decía antes, clave, revisar las actividades de manera estratégica, revisar las acciones.
Pero si yo planteo para todas las clases una tarea en donde me tienen que presentar 4 hojas, va a ser imposible para mí hacer esa supervisión. Tengo que tener claro eso. Puede ser una estrategia tenerlo como una herramienta en algún momento. Del mismo modo que no puedo plantear todas las clases, va a haber un foro de debate en donde vamos a resolver todos los temas porque se me hace imposible de leer. Tengamos en cuenta ese seguimiento que a esta altura del partido, después de haber tenido la experiencia del año pasado, uno va creciendo y va dándose cuenta de que efectivamente qué cosas puede y qué cosas no puede, qué estrategias mejora y cuáles son las más adecuadas. Por otro lado, el análisis de que si los estudiantes están alcanzando un nivel adecuado, lo señale, lo aliente o marque qué es lo que le falta por llegar. Para esto las rúbricas son claves, las listas de cotejo en el seguimiento son claves. Y luego esta información, ¿no? Mi deber, informar a los estudiantes qué le falta, cómo está en la situación, de qué manera llegó, porque si no, bueno, esto del aula muda es donde suceden cosas que en realidad de las cuales yo no doy cuenta. Creo que con esta síntesis de acciones podemos hacer estos 3 ejes. El rol del docente tutor, que nosotros podemos reflexionarlo porque tenemos toda la experiencia del año pasado, la posibilidad de trabajar en la interactividad, en la interacción con el estudiante y realizar un seguimiento adecuado de cada una de esas cosas, como eligiendo recursos y actividades del aula que sean potentes, que sean significativos, que le den sentido a lo que yo quiero hacer. Esto es un poco la síntesis que no sé si quedó clara. Me asusta que nadie hable. Clarísimo. Sí, sí. Clarísimo. Me encanta el dedito. Muy bien, muy bien. Bien, Rodi. Bueno, José María seguro acá tiene para aportar un montón. ¿Dónde está José María? Ahí lo tengo abajo. ¡Ah! Sí, Me cambié de entorno. No sé dónde está. En casa tenemos 2 conexiones de internet y vos sabés que una se cayó, así que me tuve que trasladar a otro lugar para tomar otra línea de internet que tenemos. Bueno, menos mal que tienen el plan B. Sí. Yo me acuerdo de una reunión de CEPSI que tuvimos el año pasado, que se me cortó internet, fue bochornosa, me acuerdo que tremenda. Estaba Miguel, no me acuerdo si estaba Marian también. Bueno, me agarró una desesperación tremenda. Bueno, sí, José María, vas a decir algo. No, yo creo que, a ver, todo esto que hoy se ha planteado es muy importante, pero no solo lo tenemos que concebir para nuestra institución. A ver, yo creo que las cosas negativas que nos pasan en la vida, uno tiene que tratar de encontrarle algo en positivo, ¿no es cierto? La verdad que la pandemia es un desastre, ¿verdad? En el mundo. Pero indudablemente ha llevado a valorar mucho lo que son las tecnologías en muchos campos. Se ha instalado en el mundo el teletrabajo, por ejemplo, y también han logrado incorporarse, penetrar en la educación, que era un tema bastante complejo. No siempre las tecnologías eran aceptadas en el campo de la educación. A ver, vamos a aclarar que no basta con tener tecnología, hay que saberlas usar y usarlas bien. No todo lo van a resolver las tecnologías. Quienes van a resolver las cosas somos nosotros, los humanos. Pero para poder usar las tecnologías tenemos que aprender. Y resulta que este es un campo en permanente evolución. Es muy volátil. Por eso es importante la actualización permanente. Quizá alguno de ustedes esté viendo todo esto como, ay, en La Paz, qué exigentes son, qué Rodolfo, Estrella, José María.
Y o las chicas de secretaría con quintos, ¿no? Que también es otra faceta de la incorporación de las tecnologías. Pero a mí me parece que esta exigencia, yo sé que es una exigencia, pero tenemos que verla también como un plus. ¿Por qué? Porque esto forma parte, esta capacitación y todo lo que ustedes por sí mismos van a poder seguir investigando, es una mochila que nadie se las va a sacar. Y cuando se vayan de Nuestra Señora de la Paz se la van a llevar. Nosotros no se las vamos a arrancar. Y eso es algo que ustedes van a poder aplicar en múltiples escenarios. Y es más, yo creo que se abre para los docentes. Yo ya he pasado ya mi edad, mi etapa, ¿no? Pero la gente que está en plena actividad, se les abre un campo laboral muy importante. Con la pandemia, la educación a distancia ha recobrado un gran valor. A ver, hasta el 2019 había sistemas a distancia muy buenos, muy potentes, pero había mucha desconfianza, sobre todo por el desconocimiento y sobre todo por, quizá alguien habrá experimentado el antiguo sistema de educación a distancia, donde las personas recibían por correspondencia, por correo postal, el libro. Más adelante fue un CD, pero que era como el libro porque tenían que imprimirlo y estudiaban en soledad. Quizá tenían alguna tutoría telefónica y después llegaba el momento del examen y se presentaban. Y realmente era una educación de segunda. No era de la calidad que corresponde, por ejemplo, a la educación presencial. Con el advenimiento de las tecnologías, estas tecnologías digitales, el paradigma cambia. Y ya no es el estudiante que está en soledad, sino que es el estudiante que interactúa con sus compañeros, que interactúa permanentemente con el docente. Es decir, que hace que el docente sea, yo diría, entre comillas, ¿no?, omnipresente. No solo se va a encontrar con el alumno en la clase del día tal, sino que puede llegar a encontrarse en múltiples instancias, ¿sí? Porque está esta flexibilidad, ¿cierto? Flexibilidad en el horario de los docentes, flexibilidad en el horario de los alumnos. Y está la posibilidad de la sincronía y de la asincronía. Yo creo que a partir de la pandemia va a haber un gran lanzamiento de los sistemas de educación a distancia en el mundo. Y a mí me parece que a todos ustedes, sobre todo las nuevas generaciones, se les abre un campo laboral muy importante para actuar como tutores. No solamente como especialistas de la disciplina, sino también como tutores en los sistemas de educación a distancia, los que son totalmente a distancia. Así que yo los aliento, ¿no es cierto?, a seguir perfeccionándose, a seguir buscando nuevos modelos. A mí me gustaba mucho esto que planteaban tanto Estrella como Rodolfo, pensar en esa experiencia de usuario. Cuando planificamos, hacerlo desde el lugar que tienen los alumnos, pensar, bueno, ¿cómo lo abordarían los alumnos estas temáticas? Y después este otro tema que trató hoy Rodolfo, el rol del docente. Es muy importante la interactividad, porque si nosotros les damos una llena de trabajo para corregir, porque yo también soy docente y sé lo que significa eso, pero no hubo interactividad entre los chicos. A veces es mejor algo más sencillito, como puede ser un foro donde los chicos van a interactuar con una consigna breve, que la puedan resolver en una semana, pero que interactúe el docente, que intervenga permanentemente. Porque si de lo contrario estaremos en los sistemas de educación a distancia tradicionales, ¿sí? No está el correo postal, pero está esto bueno, estará la pantalla, ¿no es cierto? Pero digamos que lo nuevo de este modelo es precisamente la interactividad que se puede lograr de los alumnos entre sí y con los docentes. Por eso, bueno, nuevamente los aliento, les agradezco mucho todo lo que hacen.
porque yo sé que han hecho un esfuerzo muy grande para adaptarse a un sistema, que en cierta manera ya lo veníamos trabajando, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo esto desde el año, bueno, en realidad en la fundación arrancamos con Moodle en el 2009, y en el terciario me parece en el 2012, ¿no? Así que ya veníamos, pero indudablemente significó un esfuerzo el año pasado, porque bueno, de hacerlo como un complemento a hacerlo como un centro de toda la actividad, hay una diferencia. Así que primero agradecerles, ¿sí?, todo lo que han hecho, agradecer y felicitar a Estrella y a Rodolfo, ¿no es cierto?, por toda esta tarea que están haciendo, y seguir alentándolos a que se sigan perfeccionando. Mire, las tecnologías ofrecen esta posibilidad del autoaprendizaje. Tenemos que ser autodidactas, ¿eh? Y yo entiendo que a no todos nos puede interesar las tecnologías. Al que no le interesa, veámoslo como algo necesario para el ejercicio de la profesión. No solo este año, sino hacia el futuro. Créanme que las tecnologías vinieron para quedarse, y precisamente las tecnologías digitales es lo que están marcando este cambio de era. Lo que pasa, claro, en esta generación nos toca vivir la transición. ¿Se acuerdan las edades históricas que tanto estudiábamos en el secundario? Bueno, creo que estamos ya en otra era histórica, y están muy marcadas por las tecnologías. Así que sigamos trabajándolo. Este campo es inagotable, cada día surge un recurso nuevo, se da esta peculiaridad de que aprendemos entre docentes, esto también se da, entre pares, ¿sí? Quizá un docente está utilizando un recurso que yo no conocía, y bueno, mira qué bueno, ¿por qué no me das el link donde está? Porque esta facilidad tenemos. Además, hoy en día buscamos en YouTube y encontramos inmensidad de tutoriales, desde cómo hacer una torta hasta cómo preparar una evaluación en Moodle, por ejemplo, ¿sí? Así que, bueno, ánimo, y a seguir adelante. Acá ponen en el chat que Gastón es un precursor. Vamos, Gastón. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, yo antes de... Gracias a mis si alguno quiere hacer seguidores. una... Sí, quiere hablar. Gracias a mis seguidores. Gastón, después me pasaste eso que hablamos, ¿viste? Olvídate, reina. La coima, ¿eh? Les paso una propaganda de las jornadas. Acuérdense que 22 y 23 de septiembre tenemos las cuartas jornadas de educación y psicopedagogía del Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz. Estamos muy contentos porque es un proyecto que nos llena de satisfacción, y siempre vamos buscando nuevos horizontes, es decir, lo novedoso de verdad. Fíjense ahora, les voy a compartir el afiche, de decir quiénes son estos dos señores. Bueno, estamos en la misma sintonía de lo que hablamos recién. Alvarelo se los nombré. Él tiene un libro que se llama Lectura Transmedia, Escribir y Conversar en el Ecosistema de Pantallas, que yo recomiendo ampliamente. Va a venir a hablar de las narrativas transmedia, va a hablar de las lecturas transmedia en el ecosistema digital, como les decía, cambiando los paradigmas. Fíjense cómo en la educación estamos incorporando palabras que vienen de la informática, que vienen de la semiótica. También pensemos que no es que estamos poniendo esquemas que son ajenos a la educación. La educación es un hecho comunicativo fundamentalmente, intencionado, pero es un hecho comunicativo. Y si la comunicación en este momento de la historia adquirió nuevos perfiles, ¿por qué eso no va a integrar el horizonte semántico de la educación, ¿no? Y por otro lado, desde la filosofía, el licenciado Juan Alejandro Enríquez, que es chileno, y está estudiando el concepto de hospitalidad digital como un cambio cultural. Entonces, verán que son dos perspectivas que no son comunes, ¿no? Y un poco esa es la idea de cambiar miradas, y para cambiar la mirada hay que cambiarse el anteojo, es así. Entonces, bueno, nuevos paradigmas para poder pensar lo nuevo.
Seguramente mañana les voy a mandar el flyer para que ustedes lo compartan, inviten a los que quieran, porque ustedes saben que estas jornadas siempre son abiertas a la comunidad y uno quiere generar impacto, quiere que haya discusión, que se pueda pensar de otra manera. ¿Mm? Sí, ¿alguien quiere hacer una consulta? Hola, yo quiero hacer un comentario. Sí. Natalia. Sí, Natalia. Me quedé pensando lo que decía Rodolfo antes, esto de que está bueno realizar un seguimiento de las valoraciones y de las actividades individuales de cada alumno. Y esto es genial y es súper aplicable, te diría, en un 70-80%. Lo que pasa es que yo lo que estoy notando es como que hay un pequeño grupo reducido de alumnos que con esta situación de que ellos pueden presentar los trabajos hasta el final del cuatrimestre, es como que se abusan un poco de esa situación y de repente no participan nunca y participan en todas las actividades, o sea, en todas las pestañas, 1 o 2 clases antes de terminar el cuatrimestre. Entonces, en esos casos puntuales, es muy complicado hacer un seguimiento. Más allá de que uno le manda un mensaje, o le habla, digamos, le manda un mensaje por quintos, o a través de mensajería interna por la plataforma, es como que cuesta en estos pequeños casos hacer este seguimiento. Y me parece que esto es algo que también para tener en cuenta, y quizás estaría bueno, desde mi perspectiva, saber que nosotros tenemos que tener, darles ese plazo hasta último momento, pero que quizás ellos no lo sepan. Porque pasan estos pequeños casos que algunos se abusan de eso y presentan todo último momento. Bueno, muchas gracias. Igualmente ahí la responsabilidad es más del estudiante que del docente. Claro. Estamos sí, hablando de condiciones, digamos, de proyectos o de trayectos que hay un compromiso mutuo. Quédate tranquila, Natalia. Si el alumno de repente quiere entregar todo junto, ya es responsabilidad de él. Estoy más que tranquila. El tema es cómo uno concibe la propuesta. Nosotros estamos pensando en la concepción de la propuesta y después cómo pasa en un aula. Vos por ahí tenés un alumno que se vino trabajando con vos en la presencialidad constantemente y otro que estudió el día anterior a que tiene un examen. Eso tiene que ver con el libre albedrío del otro. A uno le encantaría que todos tuvieran esta dinámica permanente, pero sabemos que contamos con estos perfiles. Seguro que sí, Natalia, seguro. Quédate tranquila. Claro, sí. Yo estoy tranquila desde mi parte, digamos, porque cuando noto eso, enseguida les empiezo a mandar mensajes por todos los medios posibles y les pregunto, ¿vas a seguir cursando? ¿Te puedes poner al día? Digamos, uno le está atrás y funcionamos un poco como tutor, como decía recién el PowerPoint. Totalmente. Pero el tema es ¿no? Como que también tengamos en cuenta esto, que a partir de estas situaciones que se dan, es muy complicado hacer este seguimiento de todos. Pero bueno, es como decís vos, en la presencialidad también se da. Pero bueno. Y eso queda también al libre albedrío del estudiante, que también tiene su propio proyecto. Y a veces, bueno, lo que uno propone, él no acepta la propuesta en esos términos, y bueno, y también es parte del horizonte que uno tiene como comunidad, digamos, no es que todos van a responder de la misma manera, pero totalmente comprendido, y es parte de lo que sucede en las comunidades, Natalia, es así. Bueno, gente, a ver, tengo acá la mitad de las caritas, ahora doy vuelta. Vieron que tenemos la composición de un conjunto de cuadraditos y después vemos el otro conjunto de cuadraditos, entonces los voy mirando así, a ver cómo están. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Seguramente, bueno, primero, este PowerPoint, como preguntó Sandra, si lo vamos a compartir, lo vamos a compartir. Y todo lo que tiene que ver con este formato de buscar una interfaz educativa básica común, bueno, lo vamos a tener que analizar a través de los coordinadores, que son los que los acompañan permanentemente. Pero, bueno, un poco la idea era, como dijo José María, seguir profundizando. Sí. Yo quería agregar, yo quería agregar que tengan en cuenta que esto que comentaba Estrella al comienzo, del tema de la posibilidad de que el año que viene apliquemos para situaciones de bimodalidad, implica también que nuestras aulas van a ser miradas de otro modo en función de esta aplicación. La posibilidad de que nosotros tengamos el año que viene la posibilidad de plantear esta bimodalidad como una estrategia, como una estructura nueva en el terciario, es
también una alternativa, como decía José María, que nos puede llegar a dar otra perspectiva de trabajo. Entonces, no es solamente para nosotros el aula o para la mejora exclusiva interna, también tiene que ver con la posibilidad de mostrar estas aulas a distintas entidades, a distintas situaciones que nos van a estar viendo cómo nosotros trabajamos en la virtualidad. Bueno, sí. Quería hacer una breve pregunta nada más. Dos Dale, preguntas Graciela. en realidad. ¿La bimodalidad en qué sentido? Es decir, ¿cómo está pensada la bimodalidad? ¿En el sentido de tener parte presencial, parte a distancia? ¿O tener doble trabajo con parte presencial y parte a presencial? distancia. Ah, bien, bien, eso era mi duda, porque no sabía qué tipo de bimodalidad estaba. Nosotros apostamos a las aulas virtuales, Graciela. Perfecto. Tuvimos ya la experiencia con el profesorado de inglés. El profesorado de inglés tiene muchas materias que tienen 6 o más horas. Sí. En las que se trabajó, si la materia tenía 6 horas, 4 horas presenciales y 2 virtuales. Bien, perfecto. Entonces, piensen ustedes que el año que viene, primero, vamos a empezar de otra manera. ¿A ustedes ya les gustó el hecho de la educación a distancia? Porque recuerden que hemos tenido más de una conversación donde decían, no, a mí déjame con esto, bueno. Yo me acuerdo de una profesora que me decía, no, me dice, ahora Estrella, sí, ahora quiero. Bueno, y a los chicos, el año que viene también les va a costar, ¿no? Digamos, piensen en toda esta transformación, volver a las aulas, pudieron disponer de sus tiempos. Sí, y también, eso también era otra de las preguntas. Tengo varios alumnos de primer año que no podrían cursar presencial. Ellos llegan tarde, ven las clases asincrónicas porque están en horario de trabajo cuando es el horario de cursada. Ellos empezaron ya con esta modalidad. Bueno, igualmente, Graciela, hay que aclararles que el instituto es presencial. Claro. Si hay una bimodalidad, va a ser parte de la carga horaria, pero ellos van a tener que asistir al instituto. Claro. Cuando se inscribieron, nadie les dijo que era modalidad distancia. No, claro, pero fíjate que yo lo entiendo y eso lo comparto con ustedes, pero la verdad es que hay gente que está terminando el segundo año en esta situación. Sí, te comprendo. ¿Entendés? Bueno, entonces tendrán que adaptarse. Claro. Es como difícil el año que viene cómo se van a insertar. Sí, y otra de mis preguntas, y ya termino, es el laboratorio que tenemos no tiene capacidad para la cantidad de gente que ahora está teniendo los primeros años de analista. Ese es otro tema. En el verano de este año hemos dotado de nuevas máquinas. Bien, no, la capacidad física, digo, ¿no? Y el distanciamiento necesario, no. Bueno, si seguimos con este tema. Hay que ver qué distanciamiento. Como ven, hoy en día, por ejemplo, en jardín primario y secundario no hay distanciamiento. Veremos. Bueno, esto es muy dinámico. No, seguro. Sí, seguro. No, bueno, nada, eran preguntas porque hay mucha inscripción que está buenísimo, pero que no sé si entran en las aulas. Bueno, eso lo veremos el año que viene, entonces. Está bien. Sí. Buenísimo. Estamos en etapa de transición ahora y de capacitación, ¿no? Preparándonos. Sí. Esto es algo muy enriquecedor, ¿no? Más allá de los contextos, son espacios muy fecundos. Son espacios fecundos porque hay donde sembrar. Pensemos en la parábola, ¿no? de la semilla, donde cae. Nosotros estamos sembrando, pero esta comunidad es fecunda, es decir, acoge y trabaja en ese sentido, y por eso esto sigue creciendo y seguimos teniendo cada vez más estudiantes. Nada es gratuito, ¿no? Todo tiene que ver con este trabajo en conjunto, con esta mirada puesta en un objetivo en común, que siempre son los chicos y el progreso en sus vidas. Así que, bueno, les agradecemos de corazón, estamos para acompañarlos, para cualquier duda que tengan, para seguir capacitando, para inventar juntos, recrear, y bueno, y seguir superando las distintas vallas que nos vamos poniendo, en la confianza de que somos una comunidad muy potente. Bueno. Un avisito.
un avisito publicitario. Dale. Parroquial, no sé cómo llamarlo. Aviso parroquial, vamos, que viene el aviso parroquial. Desde mañana van a estar disponibles las planillas y los recibos. Les pedimos, por favor, que van a estar disponibles hasta el 15. Les pedimos que no dejen para último momento, porque pueden surgir imprevistos que les impiden a ustedes asistir, ¿no? Ha ocurrido situaciones o que, uy, justo es el último día y estoy aislado por otra escuela, o uy, yo me olvidé y ahora estoy en otro colegio y no puedo ir mañana no, porque son tiempos que se cortan. Entonces, les pedimos ese esfuerzo. En los primeros días, así como, a ver, nosotros de nuestra parte, créanme que tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solo económico, sino también de trabajo, para que el segundo día hábil puedan tener su sueldo en las cuentas bancarias, ¿sí? Les pedimos esa colaboración, ¿no es cierto? Que no dejen para el final. En esta oportunidad será hasta el 15 que estarán las planillas y los recibos disponibles, ¿sí? ¿Por qué esa exigencia? Bueno, porque a nosotros, ustedes saben que recibimos un aporte del gobierno de la ciudad y nos exige que las planillas estén firmadas. Nosotros jamás nos hemos quedado con dinero de la gente, ¿no? Pero bueno, pareciera que hay institutos que quizá no obran todos de la misma manera, y es la forma que tiene el Estado de verificar que los docentes han percibido el dinero que ellos envían. Así que les pedimos eso, las planillas tienen que estar firmadas, a pesar de la digitalización, de la despapelización, esto sigue estando, hay que imprimirlo, después nosotros las tenemos que escanear y subir a una plataforma digital. Y créanme que las revisan, porque en más de una oportunidad me han pedido explicaciones por qué aparecen en dos nombres la misma firma. ¿Sí? Porque a veces hay docentes que quizá autorizan a alguien, no podemos eso, excepto que sea alguien que está imposibilitado de asistir, ¿no? Por una cuestión física. Así que bueno, solo eso, pedirles que ya a partir de mañana pueden pasar a firmar y a retirar su recibo de sueldo. Bueno, muchas gracias a todos, reitero el agradecimiento a Estrella, Rodolfo, los coordinadores y a todo el personal, ¿sí? Como así también a las chicas de secretaría, que no creo que están hoy acá, están... No, las chicas de secretaría están llenas de trabajo, yo no sé, yo creo que... Para el día de la secretaria le tenemos que regalar un día en un spa, ¿no? Tal yo cual creo que sí. Es el sábado. Tienen un estrés de locos. Vamos a hacer una vaquita y le regalamos un día en un spa cada una. Bueno, gente, 1.000.000 de gracias. Nos estaremos viendo con los que van a empezar a venir la semana que viene, ya ao vivo, diría el brasileiro. Y además al venir a firmar van a encontrar una sorpresa, que ni Estrella ni Rodolfo la conocen. Así que... Ay, mañana van todos, entonces. La sorpresa va a estar desde el lunes, así que... Perfecto. Entonces vamos el lunes. Muy bien. El lunes en Patota. Bueno, gente, ha sido un placer. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.